Don Félix, conversemos con Arquesio Arias Félix. Usted sabe que el apellido, él tiene un apellido. Sí, Félix. Así como el suyo es paisano, el de él es Félix. Félix, un apellido el materno. En la comarca, entiendo. ¿Qué tal, don Arquesio? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Sí, muy buenos días, don Hugo, don Félix. Primero que todo, dar gracias a Dios que nos ha llevado hasta el final del mes de septiembre con salud y enviar saludos a toda la población que nos ve, que nos escucha por esta televisión, por este programa, y agradecer la oportunidad a ustedes de darnos ese espacio para explicar nuestro punto de vista. Oiga, nosotros celebramos que usted esté aquí porque usted no ha sido un... Este es su segundo periodo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Como sí, diputado. así es. Usted no ha sido un diputado muy mediático, así que desde que él sí me dijo, el diputado quiere ir, yo le dije, que venga, por favor, es bienvenido. ¿Por qué usted no ha sido tan mediático? ¿Por qué ha trabajado así como, digamos, alejado de las cámaras, de los micrófonos y demás? Sí, bueno, arrancando por allí, recuerden que en el periodo pasado tuve una situación de injusticia que fue abordado en la Corte Suprema de Justicia y casualmente por lo mediático que actualmente va avanzando en las redes sociales y eso, por el equipo de asesoría, por estrategia política, en los 2 años y medio que yo estuve en el periodo pasado, estuve bajo perfil, como decimos nosotros. Pero bueno, este es un periodo nuevo donde mi circuito 10-2 me respaldó nuevamente, ya que yo trabajé 10 años como médico allá, reconociendo mi labor, y me trajo nuevamente para acá. Claro. Y pensamos hacer el trabajo como lo soñé en el 2019. Don Arquesio, de verdad que fue una situación que acaparó la atención nacional, ya que usted nos recuerda lo que pasó allá año 2020, 2021, y todavía nos queda en la memoria, ¿no? 5 magistrados, usted no los convenció de su inocencia, para ponerlo de esa manera. ¿Usted no cree que esa marca queda ahí en su historia? Porque fueron 5 de 9 magistrados que creyeron que usted cometió actos libidinosos, don Arquesio. Bueno, No es cualquier cosa, 5 de 9. Exactamente, pero bueno, esa era la opinión técnica y legal de los magistrados, donde nosotros, mi abogado, el equipo legal, teníamos una prueba irrefutable donde declaraba que la muchacha, el resultado de médico forense ginecólogo, que es la máxima autoridad que dice si fue tocada o no fue tocada, y nosotros lo teníamos esa prueba desde noviembre. O sea, casi a 3 meses de yo estar en mi casa, estaba esa prueba. Y de los 57 testigos que llevó la fiscalía, parecieron más testigos míos porque ellos fueron científicos. No los conocía ninguno, pero ellos, el médico, pediatra, la psicóloga de Colón, un profesional, yo no los conocía, pero ellos defendieron científicamente las pruebas que existían en ese momento. Sí, nosotros no queremos enjuiciarlo de nuevo, pero a mí sí me quedó que a pesar de toda esa avalancha que usted dice, hombre, 5 magistrados no resultaron convencidos. Es más, yo creo que es bueno recordar los nombres de esos magistrados. Luis Ramón Fábrega, María Eugenia López Arias, Carlos Vázquez, Otilda Valderrama y Miguel Espino. Ellos no quedaron convencidos a pesar de tener todas estas versiones. Es más, si uno más no hubiese quedado convencido, usted hubiera sido culpable. O si usted no hubiera sido un diputado, usted hubiera sido un mortal más, como Félix o yo, hubiera sido culpable, porque en su caso tendría que ser una mayoría calificada, necesitaba 6. 5 no resultaron convencidos a pesar de tantos testimonios científicos, como usted dice. Sí, como le repito, los testimonios científicos no eran del equipo nuestro, sino de la fiscalía. En aquel momento el magistrado Olmedo Arrocha fue que llevó a los 57. Nosotros presentamos 2 pruebas nada más. Pero yo si hubiese estado preso o hubiese sido culpable, si imagínense que la prueba de medicatura forense se le aplicó a la muchacha, yo la atendí en febrero, en noviembre, casi 8 meses posteriores. Si la muchacha hubiese tenido algún contacto, relaciones sexuales con otra persona, aunque no hubiese sido yo estuviera preso. Ahora bien, hay una corriente en la Asamblea, por ejemplo, de que en violaciones de niños, actos libidinosos, etcétera, no haya acuerdo de pena. O sea, la sociedad, este tipo de delitos lo mira, hombre, como deben mirarse, ¿no? Porque las víctimas
son vulnerables, ¿verdad? Son la parte más vulnerable y más débil de la cadena. ¿Usted no cree que para actos libidinosos, violaciones y demás, también no debe cambiar esto para los diputados? O sea, que no se requiera una mayoría calificada, sino una mayoría simple, 5 de 4, como cualquier mortal, así que no hay arreglo de pena y nada, porque es uno de los delitos más aberrantes que existen, don Arquesio. Bueno, efectivamente yo pienso que no debe en esa situación de ese tipo de delitos, no solamente de acto libidinoso, cualquier tipo de delito que afecte la integridad sexual, no solamente de los infantes, sino también de los adultos, no debería haber acuerdo de pena. Yo estoy completamente en esa dirección. Y hay un proyecto de ley que la compañera Paulette, si no me equivoco, está llevando a cabo. ¿Usted va a apoyar ese proyecto? Estaré apoyando totalmente, aunque me vayan a criticar que como yo estoy, pero yo tengo que apoyar lo que es bueno, hay que apoyarlo. Es que yo no sé si usted nota, pero claro que se le va a criticar porque yo no sé si usted nota la contradicción, ¿no? 5 contra 4, lo encontraron a usted culpable. Y pareciera mentira, de esos 5, si no me equivoco, 4 había sido nombrado por el gobierno del PRD. Eran los nuevos magistrados, si usted no Sí, se pero es que lo uno no tendría que ver con lo otro. Ahí lo importante es el delito. Pero ahí yo le digo, los que votaron conmigo no eran los que recién habían sido nombrados, eran los anteriores. Pero es que Que no me conocían. La política no tendría que tener peso en este tipo de cosas. No, efectivamente, nosotros exigimos que solamente nos aplicaran la ley. Sí. Eso es lo que nosotros pedíamos. La justicia como debe ser, y ya. La justicia en el órgano judicial no debe verse, por ejemplo, como las votaciones en la Asamblea Nacional, que si es de mi partido político, obviamente va a votar con esa línea y si es opositor, probablemente puede votar en vía contraria. Para que la ciudadanía esté clara, bueno, la Constitución, y cosas contradictorias, porque la Constitución habla de que no debe haber fuero y privilegio, y en el caso de los diputados sí existe un fuero y un privilegio, porque para poder procesar a un diputado uno debe presentar una prueba idónea. Y es difícil presentar una prueba idónea pese a que uno tenga todos los elementos de convicción. Además, existe una votación distinta a la de los mortales, que somos nosotros, en la justicia ordinaria, como se le conoce en el derecho penal. Si usted hubiese ido ante un juez de garantía en el sistema penal acusatorio, en un tribunal de juicio donde hay 3 jueces, 2-1, hubiese pagado la pena en un centro penitenciario. Obtuvo 5-4, sin embargo, el mismo tecnicismo de la Corte lo favoreció a usted. Bueno, no sé si a la justicia ordinaria yo hubiese sido 3-1, 2-1, eso no lo sabemos. Pero bueno, en la Corte dictaminó eso y yo como médico y como persona, yo siempre estuve con la frente en alto y, por ejemplo, terminando el proceso yo me fui para mi circuito. Yo camino mi circuito porque ellos me conocen. Yo estuve 10 años como médico trabajando allá. Así que no podemos suponer que si fuera justicia por la Corte o por... No es cuestión de suponer, es matemática simple. 5 son más que 4. Y en cualquier juzgado, ante cualquier mortal que no sea diputado, 5 contra 4 hubiese resultado culpable. Usted está claro en que usted salió por un tecnicismo que protege a los diputados, ¿verdad? Efectivamente, sí, nosotros sabemos lo que la ley ahorita mismo está y por eso fue. Y como le digo, yo sí, desde el inicio dije que yo nunca había cometido ese error. Yo he atendido un montón de personas y en Cunayala, que uno tiene que ser a veces ginecólogo, pediatra, cirujano, neonatólogo, por la distancia que existe. Si a uno le llega un paciente a las 5 de la tarde, del X caso, usted tiene que resolver. Usted sí lo entiendo bien, pero yo no sé si usted nota esto. Es el punto al que le quiero llevar. Usted insiste en su inocencia, ¿verdad? Claro y es lógico, ¿verdad? Pero sus jueces, la mayoría de sus jueces lo consideraron culpable. Yo no sé si usted nota la pequeña diferencia y lo que eso significa. Usted está diciendo, soy inocente, pero 5 de sus 9 jueces lo consideraron culpable, don Arquesio. Bueno, ese era el criterio de cada uno de ellos, igual que los 4 decidieron que yo no era culpable y por la ley que existe, por el tecnicismo que usted lo maneja,
se cerró el proceso de esa manera y yo no puedo... Ante esta experiencia, ¿usted no cree que para los diputados debe existir exactamente la misma ley que para el resto de los mortales? Bueno, casualmente hay varios proyectos de ley, anteproyectos de ley que los compañeros han presentado para lo que es el cambio de reglamento interno. Puede ser uno de esos puntos que nosotros podemos... ¿Usted presentaría debatir. algo, a pesar de que usted es una parte, digamos, habría, digamos, un conflicto de intereses ante la opinión pública? Porque así como 5 magistrados lo vieron culpable, si usted habla en la opinión pública, no necesariamente piensan como usted, ¿no? Claro. Entonces, usted tiene esa carga. ¿Usted presentaría iniciativas como esas de que los diputados enfrenten la ley como el resto de los mortales, aunque a usted le benefició? Sí, como yo dije hace un rato, hay que apoyar lo bueno, lo que está bueno para... O sea para que el lo que hay país. ahora mismo es malo. No he dicho eso. O sea, No, le pregunto. En general le estoy diciendo, Sí. si nosotros podemos presentarlo, yo lo presento. Sí. Y ya sería los diputados en general si tomarían la decisión. Yo sí de se lo voy a aprobarlo decir o no. que es malo. Yo sí se lo voy a decir, y aquí de frente. Porque si 5 jueces, a cualquier ser humano, 5 de 9 lo consideran culpable, va para la chirola. Pero por tratarse de un diputado, 5 de 9, a pesar de que son mayoría, queda libre. Entonces, eso no es justicia. A mí me parece que no es justicia. Y si no es justicia, es malo. ¿O no? Bueno, exactamente. Entonces nosotros teníamos que presentar el anteproyecto. Yo no tengo miedo de presentarlo. Y me alegra que hayan tocado ese punto. Yo no tengo miedo de verdad que presentarlo para que todos, porque al final somos panameños también. Pese a este proceso, solamente es un cargo de diferencia. diputado, pese a este proceso que se llevó ante la Corte Suprema de Justicia, usted sigue teniendo una clínica, sigue atendiendo a menores, sigue haciendo práctica de ginecología. Bueno, yo desde el 2019, casi 2 semanas antes de ingresar a la Asamblea, yo pedí licencia sin sueldo. Yo estoy de licencia sin sueldo desde en aquel momento. Y ahora renové nuevamente mi licencia sin sueldo. Yo no atiendo ni en clínicas privadas, ni tampoco menos en el centro de salud, porque legalmente pedí licencia sin sueldo. ¿Usted cree que padres y madres de familias pondrían menores a su cuidado después de lo que pasó? Bueno, sería criterio de cada uno. Yo sé que es una situación que para la población se escuchó muy delicada, pero... No es que se escuchó muy que... delicada, es delicada. Yo no sé si yo le transmito claramente de que 5 de sus jueces dijeron que usted era culpable. Los otros 4, minoría, no lo encontraron culpable. Eso para cualquier persona es culpable. Usted está libre por un tecnicismo, don Arquesio. Bueno, sí, le digo, yo no he atendido, bueno, ya sería criterio de cada población. Sin embargo, creo que en mi circuito donde yo he trabajado en Cunayala, tendría que ir allá. Yo he ido allá, me consultan por vía telefónica, yo doy mucha Usted sigue sugerencia como atendiendo, médico. No, los atención directa. padres siguen confiando en usted y le dan consulta. Sí, me consultan por vía telefónica. A veces cuando yo iba de la gira en la campaña, doctor, ¿usted qué opina de eso? Yo daba mi criterio, pero claro, enviando siempre a una instalación de salud porque yo no le podía recetar. Hombre, don Arquesio, ese no era el tema, pero como usted lo puso sobre el tapete, bueno, lo hemos tratado. Usted venía por otro asunto. Claro. Bueno, yo no sé si usted tiene alguna pregunta más sobre ese tema. Es que me llama la atención don Félix. que el diputado dice que después de este proceso fue a su circuito, pero entiendo que la comunidad de Armila en su circuito impidió su ingreso. Bueno, ese fue otro, no sé si quieren, eso fue por la votación que nosotros hicimos por la minería. Usted sabe que mi comarca mantiene lo que es las reservas naturales y eso, entonces fue la posición, fue por eso que casi 3 comunidades, si no me equivoco, me pusieron non grato, pero ya posterior a las elecciones ya yo he entrado en todo. Yo tengo entendido que lo de Armila era porque usted había también hecho algunas promesas que no había cumplido con su comunidad. Bueno, eso sí yo tengo que diferenciar en eso. Nosotros trabajamos en aquel momento con lo que son oficinas del MOB, lo que es atención, trabajo comunitario le dicen, donde le entregan los materiales junto al representante del corregimiento. Nosotros le ayudamos a llevar la organización con la institución,
con Senafrón para que nos trasladaran los materiales. Llegó allá, ¿qué ocurrió en ese momento? Que empezó la fuma de pipa, que demora casi 2 semanas, después hay que estar 30 días, no se puede hacer ruido. Pasaron ciertas situaciones, todos esos materiales se dañaron y eso fue lo que ocurrió. Diputado, en la Asamblea Nacional, y cambiando de tema... Sí, vamos al tema que usted venía. Sí, claro. Se registró el primer debate del proyecto de ley presentado por el diputado independiente Augusto Palacios, que evitaba que el Estado siguiera contratando con empresas declaradas corruptas, como se está registrando en los últimos años. ¿Usted de qué lado está? ¿De los defensores de las empresas corruptas o usted es defensor que el Estado no contrate con empresas corruptas? Bueno, yo no estoy en ninguno de esos dos lados. Estoy del lado de... O sea, estoy en contra de la corrupción. Hay que aclarar que todos los comisionados lo dijimos, estamos en contra de la corrupción. Pero también para presentar cualquier proyecto hay que evaluar nuestra Constitución y las leyes existentes. ¿Sí? Por ahí arranco. Yo estoy a favor. Ya que usted arrancó por ahí, usted votó por un contrato que tenía 25 inconstitucionalidades. ¿Cómo es que ahora este tema no se puede discutir porque le ponen la lupa al tema de la Constitución y ni siquiera se discute? Ayúdame a entender eso. Ok, bien. Es bueno aprender uno de sus errores, ¿verdad? Nosotros en aquel momento votamos a favor y efectivamente la población no quiso. Uno debe reconocer errores que haya tenido y uno debe rehabilitarse y reinsertarse, porque así la Constitución lo permite, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta, nosotros en la comisión evaluamos, porque eso nos compete a nosotros, evaluar. Yo no sé si ya puedo arrancar que en el artículo 136 y 137 del reglamento interno le permite a las comisiones evaluar el proyecto de ley, de debatir. A todos se le prohija, porque ese es un derecho que nosotros tenemos para darle vida jurídica a cualquier proyecto de ley. Pero en el primer debate ya la comisión evalúa si es viable o no es viable. Y entonces, tomando en cuenta esos puntos y además de las opiniones técnicas, jurídicas de las instituciones de X tema que le compete, entonces la comisión puede tomar la decisión si lo rechaza o lo aprueba para que pase al segundo debate. Se rechazó, no se prohijó el proyecto. No, o sea, sí se había prohijado. Perdón, se rechazó. El punto es que la diputada Walkiria Chandler, por ponerle un ejemplo, ayer en debate abierto, que se ve a través de la pantalla de Eco TV los domingos a las 3 de la tarde, decía que hay una serie de proyectos que se han presentado con viso de inconstitucionalidad, lo han acogido y lo corrigen en la comisión. ¿Por qué este tema, que es cerrarle la puerta a la empresa corrupta, ni siquiera se corrige, ni se perfecciona, ni se consulta, simplemente se rechaza? Ok, bien. No es el primero tampoco que en haber sido rechazado. O sea, en el periodo anterior muchos han sido rechazados. Y casualmente ahorita mismo de los compañeros independientes de los 63 que han sido, creo que 2 han sido rechazados, 1 ha sido engavetado. Han ocurrido. No solamente veamos que sea es de una bancada o no. No, pero con viso de inconstitucionalidad y se han aceptado en la comisión, se han llevado a su comisión, se han analizado, se han corregido, que es lo que tiene que hacer la Asamblea, pero no se le ha cerrado la puerta, como en este caso. Perfecto. Nosotros tuvimos ese día dos proyectos, ¿sí? Uno que era del compañero Tito Afú. Casualmente tenía unas inconveniencias, pero en 2 artículos de los 7 que él tenía. 2 artículos. ¿Se corrigió o no se corrigió? Él mandó, pues eso se puede hacer, él mandó a suspender en el primer debate para tomar esa medida. Que es una de las fórmulas de hacer, es uno de los caminos para tomar. Exactamente, pero en este caso que constituía 4 artículos, ¿sí? Casi todos eran inconstitucionales y tenían vicio de ley, o sea, casi completamente. Y le digo, tanto que el proponente me impresiona que sí lo sabía, porque en la misma comisión él llegó a modificar el título, eliminar el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, prácticamente presentó un artículo nuevo, o sea, casi era un anteproyecto de ley. Si yo sé que yo tengo un artículo que no va, o es inconstitucional, o es inconveniente, se manda a subcomisión para subsanar. Pero todos, o sea, todo lo que era la forma y el fondo,
no era viable por ningún lado. Y entonces, al final, él lo que quería cambiar era el Código Penal y tampoco, o sea, mandar a una subcomisión para modificar un Código Penal, tampoco no le competía a la Comisión de Economía, sino a la Comisión de Gobierno. O sea que de una u otra forma no había salida. Y es más, el diputado Benicio y mi persona, que estamos nosotros en la esquina... Benicio llamamos, hijo. Benicio hijo, sí, hay que aclarar. Hay que aclarar. Nosotros llamamos al compañero Augusto, le dijimos, compañero, mire, esto no tiene salida. ¿Por qué mejor? Eso ha ocurrido. Yo, retira tu proyecto, presenta uno mejorado y nosotros lo estaremos esperando para revisarlo. Y eso, tengo que aclarar que la bancada de Vamos me dio la razón, porque a las 12 del mediodía, la jefa de bancada, ¿qué dijo? Nosotros vamos a retomar, vamos a mejorar, ya tomando en cuenta los criterios de la Procuraduría, del MEF y de la otra institución, son 3 instituciones. O sea, lo que nosotros le sugerimos, los compañeros hablaron en el noticiero. ¿Sí? Sí, la práctica legislativa ha demostrado en la Asamblea Nacional que cuando un proyecto de ley no reúne algunos de los requisitos constitucionales, siempre se abre el espacio en una subcomisión para que se presenten todas las modificaciones, pero en este caso no ocurrió en la Comisión de Economía y Finanzas. Yo recuerdo cuando llegó a la Asamblea Nacional el proyecto que iba a crear la extinción de dominio, se mandó a una subcomisión. Bueno, la práctica es que cuando se manda a una subcomisión duerme el sueño eterno y no se corrige absolutamente nada. Sin embargo, en esta comisión se decidió de plano rechazar el proyecto de ley. Pero le voy a leer parte de lo que publicó una vez se conoció el rechazo del ex diputado Juan Diego Vázquez. En el 2021, cuando dirigí una subcomisión de modificaciones al Código Penal, ni el órgano judicial ni el Ministerio Público se opusieron a la inhabilitación definitiva de empresas y personas condenadas por corrupción. Nada en la Constitución lo prohíbe, que no les echen cuento. ¿Usted cómo le responde al exdiputado Juan Diego Vázquez, que también promovió esta iniciativa, que en comparación a la legislatura o a la asamblea anterior, sí pasó el primer debate? Sí, pasó al segundo debate y también debo empezar que hace como 3 semanas el otro colega, el diputado Zúñiga, había presentado un proyecto que casualmente en el primer debate no se hizo ese trabajo. Pasó al segundo debate y por minoría tuvieron que regresar y no sé en qué camino será. Entonces nosotros, siendo responsables en la comisión, para evitar eso, nosotros les sugerimos. Ahora, el diputado Juan Diego es abogado, yo no soy abogado, pero el artículo 31 y 32 de la Constitución nos permite a nosotros, no permite la cadena perpetua. Porque, para que la población entienda, ese era darle como una cadena perpetua a alguna empresa. La Constitución panameña no lo permite. Y eso es entendible, pero si me mandan un proyecto de ley y establece una pena de por vida o una sanción de por vida a una empresa, entonces yo lo corrijo. En vez de que sea de por vida, le pongo un término. Lo que aquí resulta extraño es que hayan cerrado la puerta al debate en vez de corregir lo que ustedes creían que no estaba bien en el proyecto. Le digo, es que los 4 artículos no estaban, o sea, no tenía ninguna salida, don Hugo y don Félix. Y mira, y aquí está el ejemplo, que el diputado Augusto Palacio, con su firma, él pide modificar el título del proyecto de ley. Pide eliminar el artículo 1. Muéstrese la cámara acá. Aquí está. La cámara. Pide modificar el nombre del proyecto de ley. Ahí está la firma de él. Pide que se elimine el artículo 1 del proyecto de ley 14. Pide que se elimine, posterior a lo que nosotros le habíamos comentado, que eso no tenía salida por ningún lado, que presentara uno nuevo, pide eliminar el artículo 2. O sea, pide eliminar el artículo 3. Pide modificar, o sea, casi él, en fracciones de minuto, él presentó un anteproyecto delante de nosotros. Y un anteproyecto no se presenta ahí. O sea, que él entendía que ese proyecto no tenía ¿Cuándo salida. es la fecha de la próxima reunión de la comisión? Bueno, ya hoy no le puedo confirmar porque hoy probablemente el presidente nos comunique la próxima reunión de la Comisión de Economía. Si en la próxima reunión de la Comisión de Economía y Finanzas el diputado presenta el proyecto nuevamente con todas las adecuaciones, ya después con un pronunciamiento, inicia el proceso desde cero, pero con todas las recomendaciones que usted
ha hecho, en base a lo que también ha dicho el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Contrataciones Públicas, la Procuraduría de la Administración, ¿cuál entonces sería su acción? ¿Mandarlo a una subcomisión o darle el visto bueno al proyecto? No, porque aquí yo no le puedo decir eso. Primero, el compañero tenía que presentar un anteproyecto de ley en el Pleno de la Asamblea. Pero por eso le digo que si hace el proceso desde cero, lo presenta ante el Pleno, se prohija y nuevamente se da un primer debate con todas las correcciones. Ok, con todas las correcciones, como le digo, nosotros estamos en contra de la corrupción. Porque dice que no puede licitar ninguna empresa que haya tenido situaciones legales. Y si reúne todos, o sea, no viola la Constitución, como se presentó esto, nosotros con gusto analizaremos y lo pasamos a subcomisión o al segundo debate directo, dependiendo de lo que nosotros evaluamos en ese momento. Hoy yo no le puedo decir que este pasa directo a segundo debate o este pasa a subcomisión, porque puede ocurrir dos cosas. Si todo está como debe ser, pasa directamente a segundo debate, como ha ocurrido con muchos proyectos de ley. Yo no sé si usted capta la suspicacia que despierta la forma en que actuó la comisión. Porque en otras ocasiones hemos tenido proyectos de ley, no solamente el contrato de la mina, sino otros muchos más, que incluso la opinión pública ha estado en contra de ella, pero de una forma masiva. Y cuando los diputados quieren discutir algo, lo discuten. Es decir, si los diputados tuvieran interés en que se tomaran medidas contra las empresas corruptas y su relación con el Estado, en que si contratan o no contratan, lo hubieran discutido. Es más, se declaran en sesión permanente, buscan los mecanismos. No sé si, ¿por qué ese escenario no se puso en práctica en esta oportunidad? No, y casualmente se declaró en sesión permanente. Y nosotros tomamos buen tiempo en eso y nos reunimos varias veces, porque tampoco nosotros podemos ver que si es mi copartida o si es de mi bancada el que está presentando, yo tengo que votar a favor. O sea, yo tengo que leer y evaluar. Como le digo, yo he aprendido de la experiencia, ¿sí? Para no cometer esos errores, y nosotros, le repito, no tenía salida jurídica, o sea, no tenía por ningún lado. Si fuera un artículo de los 4 estuviera inconstitucional, se manda a subcomisión. Yo le veré, diputado, de los 4, ustedes cuando quieren cuadran el triángulo. ¿Por qué en esta ocasión no encontraron una forma de cuadrar el triángulo? Esa es la pregunta. Le repito nuevamente, nos dan la oportunidad de aprender de los errores, ¿verdad? Y es tanto, le voy a mencionar un ejemplo. Esa ley permitía, le voy a leer una parte de la opinión de la Procuraduría de la Administración que está allí. ¿Qué permitía esa ley? Plantea ampliar los efectos de la sanción penal accesorio de inhabilitación a fin de que sea extensivo a terceros que no resultaron penalizados dentro de la causa correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Esta empresa es grande, un ejemplo, esta empresa es grande. Usted como funcionario de repente tiene una pequeña acción. Usted es un pequeño accionista, ¿verdad? La empresa fue allá, fue enjuiciado y efectivamente fue culpable. Como usted es parte de accionista, usted también sería culpable sin haber ido al juicio. O sea, y eso la Procuraduría también lo dice y lo decía en el artículo 4. Pero se podía corregir el artículo, debatirlo, en vez de no vamos a discutir ese tema, adiós, lo rechazamos. No sé si usted está claro. El título estaba mal, el artículo no está mal, el 2 estaba mal, el 3 estaba mal, el 4 estaba mal, o sea, no había. Si es que lo que está mal se corrige. No, sí, se corrige si 1 o 2 artículos está mal, pero si todo está mal, nosotros, o sea, se podía rechazar. Hay dos opciones, rechazar, a pasarlo a segundo debate o pasarlo a una subcomisión. Y pasarlo a una subcomisión, como decía el colega Cedeño, eso le competía a la Comisión de Gobierno. O sea, también entonces nosotros mandarlo como comisionados a una subcomisión, tema de gobierno, también sería no evaluar. Gracias por aclarar, diputado, que usted no es abogado, es médico, porque quien lo escucha pareciera ser más abogado defensor de las empresas corruptas que diputado, porque usted hoy ha salido como un abogado defensor a señalar que en efecto no se podía crear una subcomisión para corregir algo que se presentó
cuando en la práctica legislativa de la Asamblea Nacional ha pasado por décadas, donde un proyecto no reúne las cualidades, se crea una subcomisión, se invitan a todos los sectores y a ese pequeño se le va dando forma para que posteriormente sea enviado al primer debate, después al segundo, tercer debate y a la sanción en el órgano ejecutivo. Pero para este caso no ha sucedido y el desenlace ya lo conocemos. Y fíjese la palabra fuerte que usa Félix. Pareciera un abogado defensor de las empresas corruptas. Es más, hay una página de internet que decía, estos son los rostros de la corrupción, y aparecía su rostro. Sí, yo lo vi. Para aclarar, uno, yo no tengo ni empresa. No tengo ningún amigo empresario, pero tampoco podía permitir, porque también hay que ver, a veces ganarse el protagonismo a costilla de violando la Constitución, uno aprendiendo, tampoco no es bueno para el país. ¿Sí? Entonces no se considera un diputado defensor de las empresas corruptas. Ninguno. Yo no tengo ningún amigo empresario, ni tengo empresa. Y es más, yo estaría de acuerdo, pero si la Constitución permitiera, con los ojos cerrados, yo no quisiera... Imagínense que nosotros paremos ahorita mismo y esa ley se refería, mire, ¿hasta dónde? Como médico yo también tomé cierto criterio. Las empresas que distribuyen los medicamentos, ¿verdad? Las empresas grandes. De una u otra manera, las empresas actuales han tenido esa situación legal. Y ese proyecto de ley era retroactivo, o sea que era, si usted tuvo hace 20 años, nosotros podíamos parar. Es que la corrupción es de interés. Exactamente, entonces, pero le pongo el ejemplo. Las grandes empresas de los medicamentos, que no son amigos míos ni tampoco los conozco. Entonces nosotros en ese proyecto permitía que nunca más podía traer los medicamentos. O sea, eran varias las construcciones y no solamente los que mencionan los compañeros. Yo a veces escucho que las 10 empresas grandes, que yo tampoco no los conozco. Si estas empresas nos han traído los medicamentos caros, yo no sé si es el mejor argumento que usted puede usar, diputado, de verdad que no, yo estuve no lo sé. en la comisión de salud en el periodo pasado, revisando, pero hay un punto en el Ministerio de Salud que lo permitió. Hombre, gracias por habernos acompañado esta mañana. Espero que nos habían pedido espacio también para debate abierto, así que espero que nos acompañe el próximo viernes y represente ahí al PRD, que el PRD, no, yo le he dicho aquí, está debajo de las piedras, no es pecho a tierra, debajo de la tierra. Es difícil que acudan a un debate, la confrontación de ideas. Cuando usted los llama, ni responden. Por eso yo celebré que usted llamara a través de ELSI y le dimos la oportunidad. Y también está invitado a debate abierto. No, y gracias, don Hugo y Félix. Como le dije, yo en este periodo, nosotros hemos presentado dos proyectos también, que esta semana debe ir al primer debate. Uno nada más para que se lleve una a su favor. Uno que se va a debatir es para reconocimiento de los nutricionistas, que son profesionales que ahorita mismo impactan lo que es la salud pública, y que se les reconozca el escalafón, no económico, sino la jerarquía. Porque la jerarquía ellos no profesional. Exactamente, para la jefatura que vaya no a dedo, sino que vaya en concurso. Esos sí son ciertos puntos que nosotros estamos presentando y ya han llegado a un consenso. Y se había presentado en el periodo pasado, pero ya ahorita mismo todas las asociaciones han llegado a consenso y nosotros debemos llevarlo al primer debate. Y agradezco la invitación. Yo estaré en los temas, como le digo, no soy abogado, en los temas de salud, si es necesario, yo vendré para aclarar y con gusto aceptar. Gracias, don Arquesio. Pausa y regresamos hablando de proyecto de delito ciberdelito. Ciberdelito. Aquí a una fiscal del Ministerio Público. Ya volvemos. Pausa, regresamos.